Buen día, profesor, compañeros y el público en general que esté viendo este video. Me presento, soy Dante Camarena y hoy voy a hablar de cómo se aplica la ley de ohmios en los distintos circuitos, series, paralelos y mixtos. Acompáñenme. La ley de Ohm no es más que la simple relación entre las tres magnitudes primordiales en el campo de la electrónica, las cuales son el voltaje, la intensidad y la resistencia. Esto se entiende mejor con el diagrama que pondré de este lado. Es un simple triángulo en el que nos simplifica cómo funciona la ley de Ohm. Y para obtener los valores de dichas magnitudes, empecemos por el voltaje. Si queremos sacar el voltaje, tendríamos que multiplicar la resistencia por la intensidad. Si quisiéramos sacar la intensidad, tendríamos que dividir el voltaje entre la resistencia. Y si quisiéramos sacar la resistencia, tendríamos que dividir el voltaje entre la intensidad. Apliquemos esto en un circuito serie. Imaginemos que tenemos un circuito serie donde nuestra fuente de poder es de 36 volts y tenemos tres resistencias, una de 3 ohms, otra de 4 y otra de 5. Bueno, para sacar la intensidad del circuito, la cual desconocemos, debemos primero sacar la resistencia total del circuito. Esto, ¿cómo se saca? En circuitos serie es muy fácil, simplemente se suman todas las resistencias y el resultado será la resistencia total. Entonces, como ya lo dije antes, tenemos una resistencia de 3, otra de 4, ahí van 7, y otra de 5 serían 12. Entonces, como ya lo expliqué, la ley de Ohm nos dice que para sacar la intensidad se debe de dividir el voltaje entre la resistencia. Entonces quedaría que tenemos un voltaje de 36 volts dividido entre una resistencia de 12 ohms, lo cual al momento de hacer la operación quedaría el resultado de 3 amperios. Amperios es la unidad de medida de la intensidad. Una de las propiedades del voltaje es que se distribuye proporcionalmente entre cada una de las resistencias del circuito, y como anteriormente ya lo expliqué en la ley de Ohm, para determinar el voltaje se necesitaba la intensidad. Ahora ya tenemos el dato de la intensidad, que como lo dije antes es de 3 amperios en este circuito. Para sacar el voltaje de cada una de las resistencias aplicamos la ley de Ohm fácilmente, y multiplicamos en la primera resistencia 3 ohms por 3 amperios, da un total de 9 volts. En la segunda resistencia 3 amperios por 4 ohms da un resultado de 12 volts. Y en la última resistencia, si multiplicamos los 5 ohms por los 3 amperios, nos da un resultado de 15 volts. Entonces, para comprobar que esta información es verídica, lo que hacemos es sumar el voltaje de las tres resistencias, que eran 9, 12 y 15. 9 y 12 son 21, 15, 36. Igual a lo que dijimos al principio, que la fuente de poder era de 36 volts. Entonces aquí terminamos la explicación del circuito serie, y es como se aplica la ley de Ohm en este circuito. En el circuito paralelo cambia un poco la cosa. A diferencia del serie, la resistencia total y la intensidad total se obtienen de una manera diferente, aunque sin perder lo antes mencionado de la ley de Ohm. Bueno, imaginemos primero que tenemos un circuito paralelo en el que tenemos una fuente de poder de 6 voltios y dos resistencias, obviamente en paralelo, una de 3 ohms y otra de 6. Bueno, antes que nada, para sacar la resistencia total, que es lo primero si queremos saber la intensidad, debemos seguir una operación matemática sencilla, entre comillas. Tenemos que multiplicar las dos resistencias, o sea 3 por 6, y dividirlo entre la suma de las mismas dos resistencias. Entonces quedaría tal que así: 3 por 6, 18, entre 3 más 6, 9, entonces quedaría 18 entre 9, lo cual nos daría una resistencia total de 2 ohms. Ahora, para sacar la intensidad, como ya lo dije antes, se necesita aplicar la ley de Ohm, que es voltaje entre la resistencia previamente obtenida. Entonces quedaría
que tenemos un voltaje de 6 voltios y una resistencia de 2 ohms, lo que nos da una corriente de 3 amperes. En el caso de los circuitos paralelos, los amperes o la corriente se distribuye también entre todas las resistencias proporcionalmente. Para sacar esto, lo único que tendremos que hacer es hacer una simple división y quedaría tal que así. Ahora, para sacar también la intensidad de cada resistencia de manera proporcional, se tendría que aplicar, mejor dicho, la fórmula de Ohm. Tendríamos que dividir el voltaje entre la resistencia para saber cuántos amperios tiene cada uno. En el primer caso sería que tenemos un voltaje de 6 y una resistencia de 3 ohmios, lo que nos daría 6 entre 3 igual a 2 amperes. Y en el segundo caso, también un voltaje de 6 volts y una resistencia de 6 ohmios, lo que nos daría 6 entre 6 igual a 1 ampere. Entonces, para comprobar esto, como ya habíamos dicho antes, la intensidad total era de 3 amperes y la que nos da de cada resistencia es 2 más 1 igual a 3. Entonces aquí se cumple perfectamente la ley de Ohm y todo lo antes mencionado.